una de las informaciones que más resurge y que resalta en los medios fundamentalmente de circulación nacional desde hace minutos es que hay una derrota del oficialismo en diputados, porque el nuevo Congreso, es decir, la nueva conformación del Congreso Nacional de Diputados, rechazó el presupuesto enviado por el gobierno, y quiero que charlemos un minuto con la diputada nacional Graciela Landricini, que es de Río Negro, por supuesto, del Frente de Todos, para tener, bueno, una visión y una opinión de lo que ha sucedido. Diputada, buen día. Gustavo Bosco la saluda, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días. Gracias por atendernos. Ha sido una jornada, bueno, larguísima para ustedes, pero... Sí, en realidad han sido 3 jornadas larguísimas, claro, porque, o 4, porque lunes, martes y miércoles tuvimos reuniones en Comisión de Presupuesto y Hacienda, muchísimas horas, muchísimas personas, y vinieron el ministro Guzmán con todo su equipo, y después vino el ministro de Obras Públicas y también el ministro de Transporte y la jefa de gabinete del Ministerio de Salud. O sea que se trabajaron muchísimos temas. Sí. Hubo el pedido de que viniera el ministro de Desarrollo Productivo, el ministro de Educación, el ministro de Agricultura, pero bueno, estaban con unos compromisos y eso no fue posible. Y de acuerdo a la agenda del gobierno que está encaminando la negociación con el Fondo Monetario Internacional, necesitaba tener una respuesta del presupuesto en lo posible esta semana para que después vaya al Senado y se sancione plenamente y poder tenerlo para negociar el plan plurianual con el Fondo Monetario. Este resultado de hoy es un resultado de un rechazo político por parte del bloque de Juntos por el Cambio con todos sus 10 bloques que lo integran, en un número de 116 personas, nosotros somos 118, pero los acompañó el bloque federal con algunos miembros de Córdoba Federal y la diputada Camaño y el diputado Rodríguez de la provincia de Buenos Aires y el diputado Randazzi, que venían de ser más cercanos a La Baña y a algunos otros sectores históricamente más cercanos a Eduardo Duhalde, bueno, otra conformación en la provincia de Buenos Aires. En realidad hay una gruesísima diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y sus partidos aliados provinciales, entre los cuales está Juntos Somos Río Negro para el tratamiento de la Cámara, que tienen que ver con un análisis también histórico de qué pasó con el gobierno de Cambiemos en los últimos 4 años, cómo nos dejó la economía, el endeudamiento que tomó, los condicionamientos que esto significa para enfrentar la pandemia, como fue todo 2020-2021, un país que no pudo acceder a crédito internacional por todo el endeudamiento que traía de los bonos a 100 años y el crédito del stand-by 2018 con el Fondo Monetario, el endeudamiento que ha significado que hubo que asumir el pago de intereses durante estos 2 años, y la falta de recursos financieros que llevó a que el Banco Central tuviera que afectar recursos al Tesoro, que eso tuviera que emitir moneda y que además se tuviera que sacar nuevos tributos como el aporte extraordinario a las grandes fortunas para hacerse de recursos para enfrentar la pandemia y la crisis que ya venía de arrastre. Entonces, en la discusión presupuestaria estas cosas vuelven a aparecer, porque hay que comprometer recursos y hay que asignar partidas, y eso mucho tiene que ver con la situación que hay que enfrentar para todo el año 2022, seguir sosteniendo planes sociales hasta tanto el empleo se reactive plenamente, seguir sosteniendo pago de intereses, seguir sosteniendo distintos gastos que tienen que ver con la pandemia, con esta tercera o cuarta ola, etcétera, etcétera. Y ahora, diputada, ¿qué va a pasar? Digo, para el común de la gente, el rionegrino que está escuchando. Para el común de la gente, obviamente el Poder Ejecutivo tiene una atribución de la Constitución que puede, no contando con una aprobación por el Congreso, puede hacer una prórroga del presupuesto 2021, porque la administración no se puede paralizar, las provincias deben tener sus recursos, en la nación también, los municipios también, los mecanismos de coparticipación tienen que funcionar, las asignaciones de partidas, se puede trabajar con un presupuesto de prórroga,
claro, los cambios que se introducían en la propuesta de 2022, que es una nueva etapa, no estarían incluidos porque no tienen aprobación legislativa. Ajá. Pero pero el presupuesto en algún momento se va a tratar, u otro, para el 2022, me imagino, ¿no? Bueno, será una cuestión de estrategia gubernamental, o el Ejecutivo prorrogará lo que tenemos y seguirá funcionando con esa prórroga. Habrá que ver cuál es la definición del presidente y el ministro Guzmán para resolver esta situación. Lo concreto es que teniendo un ministro de primera categoría en el continente y con mucho reconocimiento internacional y con todo el trabajo de ese equipo que han venido enfrentando todas las negociaciones, esto pone nubarrones, digamos, en lo que sería el espacio político nacional en cuanto a las diferencias entre la oposición y el oficialismo y algunos bloques aliados. Ajá. Sí, que se pueden quizá empezar a notar en otros temas también muy importantes, más allá del presupuesto, ¿no? De aquí en adelante, supongo. Bueno, sí, claro. Seguramente estos alineamientos que hoy se dieron pueden llegar a volver a darse y dificultar la sanción de leyes, ¿no? Que teníamos dictámenes a por lo menos 20 leyes, como la ley de envases, la ley que tiene que ver con los fondos para atender las patologías de HIV, la ley que tiene la creación de un fondo fiduciario para promover la agricultura familiar y financiarla, leyes que tienen que ver con medios de comunicación, usando los impuestos de los espectáculos para asignar específicamente al desarrollo del cine, de la cultura, de la comunicación audiovisual, el teatro. Bueno, esas leyes todas tenían dictamen, pero al cambiar la composición de la Cámara, esos dictámenes se cayeron. Por lo tanto, hay que volver a retornar esos expedientes y ver si hay acuerdo para sacarlos. Nosotros en algunos tuvimos que dar dictamen en mayoría y no ganamos esas votaciones, pero no fueron unánimes. Y ahora se producen algunas situaciones de cambio como las ocurridas hoy, no hay ninguna garantía plena de que tengamos la posibilidad de sacar algunas de esas leyes. Algunas sí, otras no, según haya o no acuerdos. Es una nueva situación política al interior de la Cámara que habrá que ver cómo se puede manejar. Bien. La verdad que seguir así no es lo más prudente para un país que tiene que seguir enfrentando la doble crisis, la crisis económico-financiera, la negociación del endeudamiento y los resultados, impactos que ha tenido la pandemia hasta la fecha y lo que puede sobrevenir a partir de la variante de la Omicron. Están subiendo los casos, esto está implicando mayor esfuerzo económico en sostener la asistencia y la exigencia de la vacunación y de los controles, como los pases sanitarios, etcétera, porque en tiempos de turismo y de verano hay mucha circulación de población nacional y extranjera y estamos en altísimo riesgo en los lugares de más circulación de población propia y externa, de que los casos se multipliquen y tengamos los hospitales otra vez con una utilización plena de camas, etcétera, sobre todo la afectación de los no vacunados, que se tendrán que vacunar, y tenemos que seguir con las terceras dosis y tal vez evaluar, como dicen algunos especialistas, la necesidad de cuarta dosis. Bien. Diputada... Todo esto es una complejidad presupuestaria, como ustedes entenderán. Son horas de personal, son vacunas, son viajes a buscar más vacunas, son testeos, son funcionamiento de hospitales, de centros de salud, de investigaciones, bueno, todo eso es plata. Claro, y todo eso funciona con un presupuesto que tiene que estar armado, aprobado y discutido, fundamentalmente, diputada. Y sobre todo las prioridades también, la conectividad para que el ciclo lectivo 2022 en las escuelas pueda funcionar con la asistencia
de conectividad para el funcionamiento y la recuperación de los niños y adolescentes que perdieron en muchos casos su clase por carencia de estos recursos, ¿no? Uh-huh. Bien. Diputada, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, es nuestra también obligación conversar con la audiencia y explicar medianamente dentro de las posiciones de cada uno y la información de que disponemos, que puedo decir que no sé cómo seguimos exactamente, pero bueno, traté de describir lo más objetivamente posible una situación de muchísimo trabajo en comisión, uh-huh, en los intercambios, en las consultas a los ministros, algunas cosas que quedaron en el tintero, por supuesto, como, bueno, cuál era la asignación definitiva al presupuesto de las universidades. Ahora todo eso se cae, no sé cómo lo irá a resolver el Ejecutivo, y bueno, en cuanto tengamos más novedades, si ustedes nos llaman, proporcionaremos la información responsablemente a la audiencia. Por supuesto, así será. Muchas gracias, hasta la próxima, que le vaya muy bien. La diputada nacional Graciela Landricini, entonces, del Frente de Todos, por Río Negro, terminó hace un ratito la sesión en la Cámara Baja, donde el oficialismo no pudo sacar el presupuesto. Juntos por el Cambio y otros partidos políticos, entre los cuales no estaban los de Río Negro, Juntos Somos Río Negro, rechazaron el presupuesto. Fueron, voy a ver bien los números, 132 votos negativos contra 121 positivos y una abstención del santacruceño Claudio Vidal. Así que Argentina por ahora no tiene presupuesto para el año que viene. Esperemos, más allá de que esta discusión se tenía que dar y tendrá cada uno sus razones, que son bastante técnicas, que queríamos que lo resuma de alguna manera la diputada Landricini, que nos atendió amablemente. Esperemos que no complique el funcionamiento de todo, o sea, porque esto es como ayer decíamos cuando hablábamos no sé con quién y del tema de los presupuestos. Esto es en cascada, presupuesto nacional, provinciales, municipales, afecta a todo, absolutamente, porque ahora Argentina va a tener que funcionar, no sé hasta cuándo, qué va a pasar, ni ellos lo sabían, con el presupuesto de este año, 2021, con los números de 2021, prorrogado al año que viene, adaptado de alguna manera. Bueno, no sé, la verdad es que puede ser complicado, más allá de que tenga razón uno u otro lado, pero que complica las cosas económicas, aparte de todo lo que tenemos ya en Argentina, las complica.